Continuamos en Nehemías capítulo 9. Lo dejamos... ¿Es mejor este? Lo dejamos en el versículo 7. Continuamos leyendo en la versión de las Américas. Tú eres el Señor Dios, que cogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. E hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme. Y echaste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego los alumbraste el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Le diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed y les diste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron, se saciaron, engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas, que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron contra ti. Y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste,
para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, los cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años. Y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de esas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y sus bienes, he aquí somos esclavos de ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. A causa de todo ello, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, queremos pedir que ayudes a Marcos a exponer este capítulo de Nehemías y que tú hables a nuestros corazones. También te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para entender, comprender aquello que nos quieras enseñar y mostrar. En el nombre de Jesús. Buenos días. Un gozo estar de nuevo con vosotros después de casi un mes y medio que estuve la última vez. Cuando Andrés me asignó el texto de la serie que estáis haciendo y empecé a trabajarlo, pensé, si David Burr coge el texto, hace un comentario expositivo de 2 volúmenes al menos. La oración con propósito. He pagado el canon a Rick Warren para usar el título. La oración con propósito. Imagínate que te diagnostican una enfermedad letal, que el médico te ha dicho que morirás en unas horas a menos que tomes cada día, sin falta, una pastilla, antes de irte a dormir cada noche. Imagínate que se cercioraron de que entendiste que no podía haber un solo día que no la tomaras, porque si no morirías. ¿Olvidarías tomarla? ¿Habría alguna noche antes de irte a dormir que te despistarías y no la tomarías? Creo que no. Solemos tomarnos muy en serio lo que el médico nos dice, ¿verdad? El énfasis de nuestro pasaje en esta mañana es la oración, es el diálogo con Dios, el charlar, el conversar con Dios. Y si no oramos individualmente y como comunidad a Dios, de manera regular, como un hábito, corremos el riesgo de languidecer e incluso nos costará afrontar los retos que vengan por delante, por no decir que fracasaremos en el intento. Además, nos perderemos, por no practicar el hábito de la oración, nos perderemos el privilegio de conocer más intensamente, más íntimamente, el corazón de Dios.
nuestro interlocutor en la oración. Tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos de hacerlo. No podemos descuidar el diálogo con el Señor. En este capítulo que Ángel nos ha leído, el cronista comienza explicándonos que lo que está pasando tiene lugar el día 24 del mes séptimo. El mes lo encontramos en el capítulo anterior, del que predicó Nacor la semana pasada. Y durante este mes séptimo, Israel celebraba 3 fiestas importantes. 3 fiestas que estaban muy vinculadas con la relación con Dios. Y orar tiene que ver con relacionarnos con Dios. En primer lugar, una de las fiestas que celebraban era la fiesta de las trompetas, donde traían ofrendas, y eso tiene que ver con la adoración a Dios. Otra de las fiestas era el día de la expiación, que tiene que ver con perdón, con confesión a Dios. Y a través de la fiesta de los tabernáculos, que también celebraban este mes, expresaban su confianza en Dios. Y el día 24 de este mes lo dedicaron al ayuno, a la penitencia, a la meditación y a la oración. Vienen de leer, de escuchar la palabra de Dios que ha sido expuesta por Esdras en el capítulo anterior y la han recibido de una manera especial, con relevancia y con pertinencia en sus vidas y en la vida del pueblo. Así, las fiestas. La palabra de Dios, la Biblia, fomenta y revitaliza nuestra relación con Él. Escuchar a Dios leyendo en su palabra y responder ante su mensaje dialogando con Él, orando, son 2 aspectos inseparables de la experiencia del cristiano y de la experiencia de la comunidad de fe. No puede haber crecimiento espiritual, no puede haber desarrollo, no puede haber madurez si no incorporamos de manera regular en nuestra vida el hábito de dialogar con el Señor. Y una vez más, como en otros episodios del texto bíblico, como aquel momento con el rey Josías y otros tantos, cuando la palabra de Dios es expuesta y es recibida con humildad, produce un impacto relevante, significativo y grande. Y es el caso del pueblo de Israel en este momento. Y eso es así porque cuando la palabra de Dios es abierta, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entramos en su misma presencia, en diálogo directo con el Señor. Y ese es un espacio transformador. Ese es un espacio que nos renueva. Renueva nuestra visión, la amplía. A veces nos deja retos, desafíos a los que responder. Nos hace conscientes de nuestro pecado, al tiempo que absueltos por pura gracia y restaurados de la condición en la que venimos. Cada encuentro con Dios en su palabra nos revela algo más acerca de su naturaleza, de sus propósitos, de sus promesas y de las posibilidades que encontramos estando en Dios, en su presencia y bajo sus alas. Y en esta oración de Israel, que está fundamentada y motivada en la palabra que Esdras ha leído en el capítulo anterior, se produce un entendimiento más profundo, más amplio de quién es Dios, de quién es el Dios que les está interpelando y que quiere dialogar con el pueblo, que pretende llevarles a una relación única y significativa. Y vamos a ver esta oración, que en esta oración encontramos 3 propósitos. 3 propósitos relevantes para nuestra vida y para nuestra vida comunitaria. Conocer a Dios. Oramos para conocer a Dios. En la oración hay un conocimiento también de mí mismo y de entender mis circunstancias. Y en último lugar, y a través de ese texto, descubrimos que en la oración hay elementos misionales. Y eso, para que lo recordéis de manera más fácil, tiene que ver con Dios, conmigo y con el prójimo. 3 propósitos a través de ese texto que vamos a ir desgranando en esta mañana. El primero de los propósitos, conocer a Dios. Esta oración es una oración
bíblica. Y esa oración bíblica habla de Dios. Ahí encontramos en el texto que Ángel nos ha leído un gran número de citas bíblicas, de acontecimientos de la historia, del pasado del pueblo, de recuerdos, de imágenes, de expresiones propias de la idiosincrasia del pueblo de Dios. Y es un magnífico ejemplo del uso de la Biblia en nuestras oraciones, ya que la tenemos a nuestro alcance no solo para que podamos aprender acerca de la naturaleza y del carácter de Dios, sino para que también dé forma y contenido a nuestra conversación con Él. La Biblia da forma y contenido a nuestra conversación con Dios. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo lo he experimentado en varias ocasiones. Hay momentos, hay situaciones en la vida en los que no podemos articular palabra. No sabemos cómo expresar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, aquello que nos gustaría expresarle al Señor. Y a veces las palabras se quedan cortas para confesar nuestra culpa, para expresar gratitud o pedir auxilio al Señor. Así que el texto bíblico es una fuente rica de de recordar lo que Dios ha hecho, de cómo se ha revelado en determinados momentos y tantos otros detalles que nos ayudan a concretar lo que queremos transmitirle al Señor. Porque el Señor respondió a otros en otros momentos históricos de determinadas maneras en las que nos podemos sentir identificados por lo que estamos viviendo en ese momento. Y nos puede ayudar como guía en nuestra conversación con Dios. El uso que el capítulo 9 de Nehemías hace de las Escrituras con una mirada retrospectiva nos ayuda, nos recuerda que no podemos tener una visión amplia de Dios y una experiencia más profunda con Él si no pasamos tiempo en su compañía a través de su palabra. Lo que descubrimos aquí es una oración anclada en las Escrituras, en la Biblia, y una oración anclada en la historia. Una historia que habla de Dios. La historia siempre ha sido importante para el pueblo de Israel, siempre ha sido relevante. Los israelitas sabían que eran un pueblo especial, elegidos con un propósito. Dios se había relacionado con ellos a través de los siglos, a pesar de sus idas y venidas. Y a pesar de ello, Dios no los ha abandonado. Y ellos lo recuerdan en varias ocasiones en esta oración. Así que el pasado, por muy vergonzoso que fuera, el pasado no es desechado como un dato caduco y sin relevancia. Meditar en él, recordarlo, les ha ayudado a llegar a una conclusión: que Dios nunca se ha portado con ellos en base a sus infidelidades. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y por medio de esa mirada retrospectiva al pasado, Dios otorgaba al pueblo nuevas fuerzas para seguir adelante. El tener presente hoy todo cuanto Dios ha hecho también a nuestro favor, a favor de esta comunidad, poniéndolo incluso, ¿por qué no?, en nuestro diario de oración y de charla con el Señor, puede generar diálogos mucho más profundos y sinceros que nos ayudan a tener una perspectiva más amplia del Dios con el que estamos dialogando. Y eso nos hace madurar, crecer y relacionarnos mejor con Él. Y esa oración anclada en las Escrituras y también en la historia les lleva a la adoración. Solo es el punto de partida. La oración anclada en la historia y en la palabra de Dios solo es el punto de partida de la experiencia de dialogar con el Señor, porque el mero recuerdo de Dios en las Escrituras y en la historia no iba a enriquecer sus vidas de forma automática. Ese cambio se produciría solamente cuando en un acto libre de la voluntad se acercaran a Dios para dialogar, para intimar, para relacionarse con Él. Y lo que llegamos a saber de Dios no solo será, aunque también, pero no solo será por lo que leamos en las Escrituras, sino también por el tiempo que pasemos con Él y nuestras experiencias caminando en la vida con el Señor al lado. Esto pasa también en el matrimonio.
Yo puedo conocer el carácter de Débora, mi mujer, sus rasgos, sus cualidades de manera meramente intelectual, pero cuando esas realidades de su carácter las vivo en mi día a día, adquiere una relevancia y una importancia mayor. Lo experimento más allá del conocimiento, y esa realidad de lo que es mi esposa para mí me reconforta, me hace feliz, me ayuda a madurar, me acerca a Dios, me confronta y aporta a mi vida de manera significativa. De esa misma manera, aunque la lectura de la Biblia nos ayudará a entender más, para conocer a Dios de forma más profunda, tenemos que pasar tiempo con Él. Y esto, si somos honestos, es un caballo de batalla. Para mí lo es. Porque la oración requiere tiempo, requiere dedicar tiempo. Reservar un espacio en mi día a día, reservar un espacio incluso en mi agenda de la semana para desplazarme a Camí Bail 14, a congregarme con el resto de la comunidad para orar de manera comunitaria, en medio del ajetreo y de las cosas que tenemos en la semana. Y podemos recordar las palabras de Jesús cuando decía, cuando ores, entra en tu aposento y allí cuando hayas cerrado la puerta, dialoga con tu Padre, ora a tu Padre, ¿no? Y esto nos cuesta sobre todo porque vivimos en la sociedad de lo inmediato, de lo instantáneo, de lo automático. Es una canción de Papel Maché. Pero aprietas un botón y en 15 segundos tienes un café. En 2 minutos tienes la comida caliente. Con una imagen, con varias imágenes, nos transmiten hoy en nuestra sociedad conceptos, ideas, para que no tengamos que pasar mucho tiempo leyendo y pensando. Y esta vorágine de nuestra sociedad, pues ha calado en nuestra espiritualidad, ha permeado en nuestra espiritualidad. Anhelamos poder disponer de formas más fáciles de conocer a Dios y de estar con Dios, porque nos sentimos culpables por no dedicar el tiempo que deberíamos dedicarle. Pero el deleite, el disfrutar de verdad de los tiempos con el Señor proceden del hábito y de la disciplina de la oración. No hay atajos, no hay otros caminos alternativos. Debemos dedicar esos tiempos. En esta oración, lo primero que encontramos es un conocimiento más profundo de Dios. En segundo lugar, lo que encontramos también en esta oración tiene que ver conmigo mismo. Conocerme a mí mismo y entender mis circunstancias. Y lo primero que descubrimos es nuestra posición delante de Dios. Cuando el pueblo se pone a reflexionar acerca de quién es Dios, de la naturaleza de Dios, comienzan a tomar conciencia de la gravedad de sus pecados, de cuál es su posición con respecto a ese Dios, ¿no? Y de la rebeldía de no solo la de ellos, sino también la de sus antepasados. Porque su santidad pone de relieve nuestra impureza. Su generosidad censura nuestra avaricia. Su fidelidad reta, desafía nuestra deslealtad. Y su amor desenmascara nuestro egoísmo. Y si algo resalta en este sentido que estamos mencionando, es que el pueblo aquí no trata de excusarse con sencillos argumentos o con un lenguaje genérico y poco completo. Señor, perdona mis pecados. Señor, si en algo te he fallado, o te he molestado, o te he hecho daño, perdóname. Esa no es la manera en la que el pueblo confiesa sus pecados en esta oración. Están reconociendo sus pecados uno por uno. Y lo están haciendo con todo lujo de detalles, por penosos que fueran. Es decir, no solo se presentan como pecadores, sino que detallan de forma concreta cómo es su pecado, qué forma tiene su pecado. Dice Raymond Brown en su comentario a Nehemías, a este capítulo, que en una confesión formal, es decir, en el hecho de confesar nuestros pecados a Dios, la universalidad, la generalidad, no debería enmascarar la particularidad de nuestras ofensas, cómo toman forma
nuestras ofensas. Tenemos que enumerar nuestras rebeldías con honestidad delante del Señor, con un corazón abierto, al tiempo que rogamos que el Señor nos perdone y olvide nuestros pecados. Y yo no sé si habéis reparado, pero una de las cosas que me llama la atención en el texto es que no piden perdón solo por sus pecados, sino por los pecados de sus antepasados. ¿Y qué culpa tienen ellos de lo que hicieron otros en el pasado, no? Además angustian profundamente por lo que hicieron sus antepasados. Pero los que están ahí reunidos en torno a Esdras, escuchando la palabra que ha sido leída, sabían bien, sin haber estado presente en ese vagar por el desierto, sin ser ellos los culpables del becerro de oro y las idas y venidas durante el desierto y tantas otras cosas, sabían bien que la rebeldía de sus antepasados revela una realidad innegable, y es que el ser humano es proclive a alejarse de Dios. Tendemos a alejarnos de Dios, a no tenerle en cuenta, a no seguir dentro del marco de relación que Él ha establecido con nosotros. Y entonces entendemos mejor el pasaje de Pablo en Romanos 5:12, que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no solo entendemos mejor este texto a la luz de esta experiencia del pueblo de Israel, sino que nos identificamos a nosotros mismos como parte de este colectivo. Nos pasa a nosotros también. Tendemos a alejarnos de Dios. Detallar, pormenorizar a su pecado en esta oración les había ayudado a agudizar su percepción de la gran deuda que habían contraído contra Dios. Mirad, si yo os hago daño a alguno de vosotros, no es lo mismo que, siendo conscientes del daño que os he hecho, me acerque y te diga: Ángel, si te he hecho daño en algo, perdóname. No es lo mismo eso que yo, antes de acercarme a Ángel, reflexione y piense las consecuencias de mi agresión a él, y de cómo él se puede estar sintiendo. El ejercicio es diferente, me acercaré de otra manera. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Estas experiencias fracasadas de rebeldía en la historia del pueblo les habían ayudado a ver con más intensidad la naturaleza compasiva y misericordiosa de Dios, porque a pesar de eso podían acercarse a Dios otra vez y les iba a recibir con misericordia, con gracia, con amor. Porque cuando pecamos, es decir, cuando optamos por vivir alejados de Dios o en dirección contraria a Dios, no tenerle en cuenta, no todo está perdido. Si la experiencia de arrepentimiento, de volvernos a Él, es genuina, y entonces la certeza de perdón es real y su gracia se despliega de una manera, como dice Pedro, multiforme, de muchas maneras. Y eso amplía nuestro conocimiento de Dios y estrecha nuestra relación con Él. Además, en este conocernos a nosotros mismos, a través de la oración podemos afrontar nuestras circunstancias. Otras de las experiencias que detallan en este texto de Nehemías es los sufrimientos por los que han pasado. Y estos en concreto vienen del exilio, vienen de haber vivido alejados de su tierra, lejos del templo, con todo lo que para ellos eso significaba. Y en medio de ese padecer que han tenido, Dios se les había acercado demostrándoles su abundante suficiencia. En las dificultades se hace más evidente nuestra necesidad de Dios. Y por medio de experiencias que no son bien recibidas, porque a nadie le gusta sufrir, pero por medio de esas experiencias Dios se sirve de ellas y afina nuestra fe y aviva nuestra relación con Él. En especial, en medio de esas experiencias de sufrimiento, Dios aviva el diálogo con Él. Aviva
la oración. No sé si ha sido vuestra experiencia, pero si yo miro atrás en mi pasado, mis momentos de más intensidad de oración han sido momentos de dificultad, de sufrimiento, de crisis. Dios las ha usado para avivar el diálogo con Él. El Señor se sirve de la adversidad para encontrarse con nosotros en ese espacio escondido de nuestro corazón que de otra manera y en otras circunstancias no habríamos estado dispuestos a visitar en su compañía. ¿Escuchaste? ¿Es tu experiencia? El Señor se sirve de la adversidad para encontrarse con nosotros en ese espacio escondido de nuestro corazón que de otra manera y en otras circunstancias no habríamos estado dispuestos a visitar en su compañía. Y el último elemento que descubrimos en esta oración es el desarrollo de la misión. Hay elementos misionales en este texto. Mirad, detrás de cada crónica bíblica, detrás de cada historia bíblica, de episodios del pueblo de Dios, detrás de cada libro del canon, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está la misión de Dios. Y lo está como una línea transversal. A veces tenemos que agudizar los sentidos, porque hay textos que parecen que no hablan de misión, pero si agudizamos los sentidos, Dios está obrando en favor del ser humano. Me gusta pensar que la misión de Dios es un secreto a voces en toda la palabra. Dice Chris Wright en este libro que tenéis aquí, esta es la portada del libro La misión de Dios de Christopher Wright. Dice Chris Wright en la introducción a ese libro: la Biblia misma es un fenómeno misional. La Biblia es el drama de este Dios de propósitos, dedicado a la misión de lograr ese propósito de manera universal, abarcando el pasado, el presente y el futuro, Israel y las naciones, la vida, el universo, absolutamente todo, con su centro y su culminación en Jesucristo de Nazaret. Y solo quiero enseñaros 3 referencias rápidas en este texto a la misión. La primera la encontramos en el versículo 7. Nehemías 9:7 dice: tú eres el Dios, el Señor Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. En ese repaso histórico que Israel hace en su oración, primero empiezan a reconocer al Dios de la creación, Génesis 1 y 2. Pero la segunda referencia que hay de Dios es a Abraham. ¿Y por qué escogió Dios a Abraham? Pues tenemos que volver a Génesis 12 para recordarlo. Génesis 12 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí está la clave. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham para hacer de él una gran nación y que esa nación fuera el canal mediante el cual Dios revelaría su carácter, sus propósitos, su deseo de tener relación íntima con el ser humano de una manera más cercana y más personal. Un segundo elemento que encontramos en la oración de Nehemías misional es el versículo 14. Dice: les diste a conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos y estatutos, la ley. Y tenemos que volver atrás otra vez, a Éxodo 19, a los prolegómenos, a los previos en los que Dios da la ley al pueblo de Dios. Y en Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Dios iba a proveerles un marco de relación, un marco de una manera de vivir, un marco de convivencia que debían ser de testimonio a otros pueblos por medio de esa manera de vivir y de comportarse y de organizarse. En términos del Nuevo Testamento sería algo así como los valores del reino que descubrimos en el Sermón del Monte, los tenemos por medio de la ley. Y a través de la ley descubriríamos a Dios, sus propósitos, su carácter y una nueva sociedad. Y el tercer elemento que tenemos, lo descubrimos, misionológico, lo tenemos en los versículos 26 al 27 y tienen que ver con la sobreabundante gracia de Dios. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que les amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero, son los grandes adversativos de la Biblia, pero en los tiempos de su angustia clamaron a ti. Y tú les escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste liberadores que les libraron de la mano de sus opresores. Dios sigue llamando hoy a aquellas personas que viven de espalda a Él, que viven sin tenerle en cuenta, para llevarlas otra vez a una relación personal e íntima con Él. Y aquí la referencia que os sugiero no es hacia atrás, es hacia adelante, a un texto que me encanta, que es Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Nos cuenta el Señor Jesús que aquel hijo había decidido irse de casa, vivir de espaldas a su padre, ajeno a su padre, viviendo la vida como a él le parecía. Pero se da cuenta que eso no es suficiente, que no le llena y que ha ido a peor por estar lejos de casa. Y decide volver. Decide arrepentirse y darse la vuelta y volver de vuelta a casa. Y uno de los puntos álgidos de este texto está en el versículo 20. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió y se echó sobre sus brazos y lo besó. Como el pueblo aquí. Vienen del exilio, de haber estado alejados de Dios, se dan cuenta que necesitan volver a casa. Y Dios está dispuesto a recibirlos nuevamente. Dios corre a tu encuentro. Dios está deseando mostrarte su perdón, su favor, su misericordia y darte lo que no mereces, la oportunidad de volver a casa, de volver al hogar, donde encuentras todo lo que necesitas. Mirad, la misión es un elemento irrenunciable. Permitidme la paráfrasis, pero en ti, Camí Vell, Iglesia de Camí Vell, debe ser bendita Granollers, la comarca del Vallés Oriental y hasta donde el Señor dé recursos para que alcancemos. ¿Y cómo lo haremos? Con más presencia en la ciudad, con más presencia en nuestros contextos más inmediatos, allí donde estamos en nuestro día a día, desde una manera de vivir, de comportarnos y relacionarnos que marca la ética del reino, los valores del reino, que son diferentes y que muestran a Cristo, reflejando y reproduciendo a Jesús y su ministerio entre nosotros, como os compartía en el culto de oración del martes, hablando de Dios, de su mensaje, siendo agentes de restauración y de paz, mostrando la misma gracia que hemos recibido, porque el Señor Jesús nos lo recuerda, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aliviando el sufrimiento, acogiendo a los más olvidados y siendo instrumentos de Dios para transformación social y de nuestro entorno. Y para eso necesitaremos la oración, sin duda. Necesitaremos orar, dialogar con Dios, porque en ella encontraremos en ella no solamente encontraremos elementos misionales, sino que será la manera en que podamos dialogar con Dios como si fuera una reunión de planificación de nuestra misionología y de nuestra actividad misionera.
sentarnos con Dios a planificar la misión de la comunidad es orar y preguntarle al Señor cómo quiere que la desarrollemos en el barrio, en la ciudad, al tiempo que aquel que nos interpela a la misión nos empodera y nos capacita para afrontarla. Estoy seguro que Dios tiene aún mucho que decir sobre el Casal d'Estiu, el Casal Kids, Kids Plat, tu papel en tu trabajo, en tu lugar de estudios o sitios que frecuentas habitualmente. Si no nos sentamos a dialogar con el Dios de la misión, nos faltará la hoja de ruta y seremos irrelevantes, como la sal que es desechada porque no sirve para nada. En la conferencia misionera mundial en Alemania, en Willingen, en el 52, Karl Barth nos recordó que la misión nace en el corazón de Dios y que la iglesia existe porque existe la misión y no al revés. Podemos discrepar de Barth en muchas cosas, pero aquí acertó. La iglesia existe porque existe la misión y no al revés. Y ya termino. La oración como un canal que Dios, una herramienta que Dios nos ha dado para dialogar con Él, adquiere una relevancia y una urgencia mayor cuando la observamos desde la perspectiva que hemos visto de Dios, de nosotros mismos y del prójimo, de la misión, y de la que Israel da testimonio en su propia experiencia y vivencia. Frente a los desafíos que esta iglesia tiene por delante, el nuevo proyecto de edificio, desarrollar la misión en términos de más presencia en la ciudad, la necesidad de crecer y desarrollar liderazgo e integrar el relevo generacional, seguir sumando dones, y ayer vimos muchos dones a través de los jóvenes y los adolescentes de la iglesia en la cena. Seguir viendo cómo muchos de vosotros os incorporáis a los ministerios de la iglesia. Rubén y Andrés en sus predicaciones de esta serie apelaban a esto. Andrés decía, estamos por encima del 15-85. Yo la conozco por el 80-20. Pero más del 20% de la iglesia, mucho más, está involucrada en ministerios y sosteniendo esta obra. Estáis por encima de la media. Gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Pero no hay que conformarse. Si aún no estás sirviendo en un ministerio, hay espacio para ti en la misión de Dios. Hay espacio para ti. En todas estas cosas o en los retos económicos que habrá que afrontar, entre muchos otros desafíos más, necesitaremos estrechar el diálogo con Dios y que ese diálogo nos lleve a una mayor intimidad con el Señor y a conocer de manera más clara sus propósitos y su voluntad para nosotros y para esta iglesia local. Cristiano, cristiana, iglesia de Camí Vell, no olvides tu pastilla diaria de oración con el Señor, porque te va, de diálogo con el Señor, porque te va la vida en ello. Y para ti, que quizás estás ahí sentado o sentada y no conoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, Él te extiende una invitación al diálogo. Dios te extiende una invitación a conversar con Él, a intimar, a relacionarte. Y te va la vida en cómo respondas a esa invitación. Si el ser más maravilloso del universo, más espectacular del universo, te está invitando a dialogar con Él, a sentarse contigo, es una invitación que no debes desaprovechar. No dejes pasar la oportunidad, no la desperdicies. Será la decisión más importante de tu vida. Y si no sabes cómo tomarla, después del culto, busca a alguna de las personas que has visto por aquí, que has puesto cara, o a cualquier miembro de la comunidad, y pídele que te ayude a orientar esta decisión. Que el Señor nos ayude a vivir en esta realidad, en una oración que nos ayuda a conocer más a Dios, que nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos y que tiene elementos misionales relevantes y significativos para la iglesia y para la sociedad.